Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 29. Tres al área, llega el centro, Oribe, ¡gol! Y sé que hay muchos jugadores que se están despidiendo hoy en día. En los últimos años pues, se nos han ido grandes como Zlatan Ibrahimovic y otros tantos. Pero para no darnos tantas vueltas, vamos a hablar esta vez y muy en particular de Toni Kroos. Sí, es una leyenda del Real Madrid. Sí, es una leyenda también del Barcelona, de Alemania, disculpen ahí, la verdad es que me traicionaron los colores, pero ahorita va mucho relacionado con lo que va de la Eurocopa y sobre todo que fue en Alemania, no lo de Barcelona, sino lo de Alemania y lo de Toni Kroos. Y es que es un jugador que tiene una historia muy interesante porque realmente fue menospreciado por los bávaros, no hay que negar que fue un jugador con muchísimo talento, tanto en los clubes donde jugó en Alemania, pero en el Real Madrid fue donde realmente explotó. Entonces, él es canterano del Bayern Múnich, ahí debutó en el Bayern Múnich 2 en el 2007-2008, sí jugó un par de temporadas en la 2007-2008 y 2008-2009, donde se estuvo intercalando entre el segundo y primer equipo, pero pues donde ya empezó a brillar fue cuando se fue temporada y media con el Bayer Leverkusen. En aquel entonces pues era un equipo pues medianón. Sí, hay que recordar que venía de una muy buena época, sobre todo con Michael Ballack, que llegaron hasta una final de la Champions, que precisamente perdieron contra el Real Madrid, pero a él le ayudó muchísimo a establecerse, a hacerse de un nombre en Alemania. Llegó a jugar 48 partidos, ya incluyendo Copas y Champions, y llegó a anotar 10 goles y 13 asistencias. Después de eso ya regresa al Bayern Múnich, muchísimo más maduro, con muchísimo más talento, y era pieza fundamental en muchos de los títulos conseguidos tanto en Bundesliga como en la Champions. Jugó del 2010 al 2014, en total jugó 206 partidos, anotando 24 goles y asistiendo 42 veces. En esa época, por ahí del 2014, es cuando gana el Mundial con Alemania, en el Mundial, en la Copa del Mundo de Brasil. Hay que recordar que él fue parte de esa selección que le metió 7 goles a Brasil en la semifinal, y pues es que era esa pieza fundamental para armar el juego en el medio campo, un jugador que tenía una gran visión, pero que lastimosamente fue despreciado por el Bayern Múnich. Esta foto, mucho amor ahí en Brasil, pero la realidad es que Mario Götze había sido esa grandísima joya del Borussia Dortmund, y un año antes de este mundial, o bueno, en la temporada anterior al mundial, estamos hablando de la 2013-2014, es contratado por el Bayern Múnich y era el último año de contrato de Toni Kroos, y fue cuando Toni dijo, oigan, pues yo quiero un contrato más o menos así de millonario como Mario Götze, yo creo que estoy a su nivel, yo creo que también mi aportación al equipo y sobre todo al equipo alemán que acababa de ser campeón del mundo, pues que se note, ¿no? Que van a pagar realmente por un jugador de mi calidad. Y dijo el Bayern Múnich, pues ¿sabes qué? No queremos, de hecho todavía le quedaba un año más todavía, pero dijeron no queremos, y para no perder tanto contigo, pues vamos a venderte. Se fue por 25 millones de euros al Real Madrid, fue una ganga, fue una verdadera ganga. Ahí jugó de la 2014-2015 hasta la 2023-2024, y vaya que ganó títulos, ganó ligas, ganó supercopas, ganó Copas del Rey, ganó 5 Champions League. Hay que sumarle a esa sexta que tuvo también con los del Bayern Múnich. 5 Champions League que ganó, dejen rápido les digo, ganó la del 2016 en el Milán, en el 2017 en Cardiff, la del 2018 en Kiev, la del 2022 en París y la del 2024 en Londres, la que puso punto final a su carrera. Él avisó cuando ya estaba terminando esta temporada, pues que ya era lo último, que con esto se despedía, y no solamente del Real Madrid, sino del fútbol profesional, pues en general, que solamente le quedaba la Eurocopa, y también con la selección alemana, vaya que hizo grandes cosas, sobre todo pues el Mundial del 2014 en Brasil, donde fue campeón, pero bueno, en el Mundial Sub-17 en el 2007 en Corea del Sur quedó en tercer lugar. Después en la Copa del Mundo de Sudáfrica ya había sido considerado, estamos hablando que 3 años después, con 20 años, 19 años, llegó a ser tercer lugar y hasta jugó 4 partidos, o sea, venía presionando y venía pegando fuerte. Estuvo en la Eurocopa del 2012, donde llegó a semifinales, en la Eurocopa del 2016, donde llegó a semifinales. Ya después en la Copa del Mundo del 2018 también fue parte de esa selección que perdió 1-0 contra México, gol del Chucky Lozano, donde fueron eliminados en la primera fase. Él venía como uno de los elementos más importantes. Jugó la Eurocopa del 2020, no fue a Qatar,
pero regresó para la Eurocopa del 2024 con esa encomienda de hacer algo en casa, lastimosamente, y aunque jugó los 5 partidos, 3 de fase de grupos, octavos y en cuartos de final, quedó eliminado por España. Aparte de que pues, ahí le dio una lesión pesada a Pedri, que él dijo que no fue intencional, que le desea lo mejor, que es un jugadorazo, pero pues así es como cierra su carrera este gran jugador. Creo que con selección, pues ser campeón del mundo es lo máximo, ya no hay vuelta o discusión sobre eso. Podrás ganar la Eurocopa, que también está muy bien, que es algo que le está pasando a Cristiano Ronaldo. Pero si te llevas uno de esos títulos, yo creo que puedes decir, bueno, en selección cumplí. Pero este señor a nivel de clubes y sobre todo con el Real Madrid cumplió a creces. Por 25 millones de euros todo lo que cosechó aún a sus, ¿qué se va? De 34 años, si no me equivoco. Sí, 34 años, es del 4 de enero de 1990. Vaya que conquistó muchísimos títulos y pues a pesar de que, como dije, uno que es culé, pues de todos modos hay que honrar a quien honor merece. Pero hablando de decepciones, ¿qué es lo que está pasando con México? ¿Por qué está esta crisis? Vamos a intentar desmenuzar un poco lo que está viviendo el fútbol mexicano, porque a pesar de que no es el deporte nacional, como lo hemos dicho muchas veces aquí en este podcast, es la charrería, sí es el deporte más popular y la verdad es que sí se lleva por mucho a cualquier otra disciplina que practiquemos aquí en México. Entonces, la última vez que tuvimos una selección realmente competente, que se veía un proyecto serio con jugadores pues que la estaban rompiendo todavía en Europa, que teníamos esa base de europeos con muy buenos jugadores de recambio aquí todavía en la Liga MX, donde todavía no teníamos esa loquera de estar inventando el hilo negro, porque vaya que lo hicimos después del Mundial de Rusia 2018, pues todavía nos ilusionábamos y fue la última vez que llegamos al cuarto partido. Sí, no llegamos al quinto partido, pero nos ilusionamos ganándole a una potencia como Alemania. Otra vez empatamos y perdimos y pues con eso... no, porque también le ganamos a Corea del Sur, sí es cierto, le ganamos a Corea del Sur y perdimos contra Suecia, pero íbamos encaminados para pasar de primero de grupos. Siempre lo decíamos, si pasáramos primero de grupos nos evitaríamos a grandes potencias, tanto así que nos hubiéramos evitado a quien nos eliminó en la ronda de octavos de final. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa con esta selección que llega después en Qatar 2022? Es una selección muy parchada, supuestamente con algunos cambios generacionales, pero todavía con muchas vacas sagradas. Estamos hablando concretamente de Memo Ochoa, estamos hablando todavía de que Raúl Jiménez llegó lesionado y que se debió de haber ido, debió de haberse bajado del barco y darle chance a otros, pero es que cuando empezó ese ciclo después de Qatar, después de Rusia 2018, este era el tridente que se esperaba que llegara fuerte y todavía decíamos, todavía tenemos un núcleo, al menos en el ataque, que se ve interesante, un tridente que se ve que va a poderla romper, porque están jugando los tres en Europa. Hay que recordar que el Chucky estaba en el PSV, después en el Napoli, que Raúl Jiménez le estaba rompiendo con el Wolverhampton y que el Tecatito pues estaba en el Porto, después en Sevilla, pero lastimosamente los dos últimos se lesionan y el último de gravedad, a tal grado que no puede llegar a la Copa del Mundo. Raúl Jiménez llega con la cabeza rota y con un nivel bajísimo, pues realmente confirmando que en Copas del Mundo a Raúl Jiménez le va muy mal, porque le estaba haciendo muy bien en selección después de Rusia, y se esperaba que en estos 4 años él la pudiera romper para que llegara mejor a Qatar y por fin se pusiera a anotar goles, algo que no sucedió. Este señor también muy responsable del mal funcionamiento de la selección, porque él sí dijo, vengo a forrarme de dinero, la verdad no me importa lo que pasa en el fútbol mexicano. Después me tengo que enfrentar contra Argentina en fase de grupos, pues soy argentino, les voy a poner un planteamiento muy defensivo porque voy a buscar el empate. Pues claro que así no vas a pasar, papacito. Se empata con Polonia, se pierde con Argentina y aunque ahí medio se intentó hacer algo con Arabia Saudita, pues no fue suficiente. Un fracaso total que ya se venía viendo muchísimo antes de que llegáramos al Mundial, porque realmente este señor no iba a los partidos, no se juntaba con los jugadores, no le hacía caso a selecciones juveniles. El impacto fue tanto que yo creo que se arrastraron hasta las selecciones juveniles y hasta las féminas, a pesar de que el fútbol femenino tiene un proyecto diferente y que va creciendo mucho con la liga local. Pues si la gallina de huevo de oro no está bien, pues no le van a prestar mucha atención a los otros, y tanto fue así pues que nos quedamos sin Juegos Olímpicos en ambas ramas. Entonces es una generación perdida porque es un torneo importante y es algo a los que deberíamos aspirar cada 4 años, considerando de que ahí van a venir las futuras generaciones que van a nutrir a las selecciones mayores. Entonces 2 proyectos que se van a quedar ahí con una ventana algo amplia, perdida. Después tenemos este señor, el señor Bonilla, sí suena como personaje del Chavo del 8, era presidente de la Liga MX. Se les ocurrió, no creo que del todo a él, pero sí a los grandísimos dueños de la Liga MX y de la selección mexicana de fútbol,
desaparecer el descenso. Claro que ese es un grandísimo impacto porque no le permites a muchos de los jugadores que están en la división de ascenso, pues ascender. Y hay muchas promesas que están ahí que no la van a armar porque tienen ese tope de que pues si no estás jugando o no estás en las fuerzas básicas o con los equipos filiales de los que están en primera división, pues no te van a voltear a ver porque te van a decir, no tienes el nivel de primera división, no te estás fogueando con los meros. Pues no, porque no me dan oportunidad de subir. Este señor, por los intereses de los dueños de los clubes, pues dijo, ¿saben qué? Pues se desaparece el descenso, al menos hasta 2025. Y realmente es que, bueno, aquí vemos a dos grandes de los culpables que tenemos, pues que son los dueños. Es algo interesantísimo cómo el fútbol mexicano, a pesar de que durante muchos años ha dado muchas alegrías, se ha mantenido en la élite mundial, al menos dentro de los 16 mejores del mundo, pues al final es un negocio. Y estos señores no es que se pongan la camiseta, es me estás comprando y me estás haciendo más millonario. O sea, eso de irse a jugar todos los partidos que se pueda allá en Estados Unidos y doblar las manitas para que lo que el vecino del norte ahorita nos esté pidiendo con Leagues Cup, con Copa Oro, con Copa América, lo que gusten, allá estamos. Entonces estos señores pues es realmente lo que les importa y creo que han sido el mayor mal para tanto para la Liga MX como para la selección nacional. Claro que creo que uno de los mayores culpables pues es el señor Azcárraga. Si tú le vas a la América, qué bueno, no hay ningún tema, tú síguelo apoyando, sigue creyendo que lo que está pasando con el bicampeonato es excelente, que ahorita hablaremos también de eso, pero la realidad es que aquí cuando vino Infantino, sabemos que pues es el Estadio Azteca que pues, el señor es dueño, o dueño entre comillas, pero vamos a decir que es dueño, pues es el de la América, y es la casa oficial de la selección mexicana de fútbol. Pues él fue el único que lo atendió sobre cualquier otro dueño. Él estuvo ahí y dijo, aquí estamos esta parte del mundial que vamos a tener con estas 3 sedes. Y pues sí, es el que manda. Y creo que toda esta novela que se crea alrededor de la Liga MX, pues no se puede replicar a nivel de selecciones porque sí está algo complicado. Tanto así, simplemente pónganse a pensar lo que pasó ahorita en la Copa Oro. Eliminan a México, pérdida a nivel monetaria para el evento, porque obviamente es la selección que más jala, que va a llenar más estadios sí o sí. Después, Estados Unidos, también eliminado en fase de grupos, ni siquiera el local, el medio local que es México y el local pasaron de fase de grupos. Después, Brasil eliminada y casi eliminan a Argentina, porque ya Brasil quedó eliminada y ahora Argentina pues es la máxima favorita y es la que esperan que vaya a seguir llenando los estadios, pero la realidad es que el evento ha decaído mucho a raíz de que se fueron las dos selecciones importantes, que son Estados Unidos y México, que son las que más jalan en Estados Unidos, que precisamente por eso se hizo allá el evento. Pero sigamos creyendo que todo está bien. Después tenemos a estos nuevos directivos que pues también es más de lo mismo, que han prometido muchísimas cosas, que después de Qatar dijeron, no hombre, vamos a hacer un cambio tremendo, sí le vamos a meter más a los juveniles, vamos a hablar con los europeos para que nos dejen, que consigan el pasaporte más rápido, vamos a vender más barato. Y nada de eso ha sucedido. No se ha conseguido que el pasaporte comunitario para jugadores sea más rápido, más accesible, no se ha exportado como se debería, entonces seguimos embarrados en la misma mugre. Entonces es más de lo mismo. Aparte de que muchos de estos ni siquiera estuvieron relacionados en el fútbol. Ahí está Iván Cisniega, grandísimo pentatleta que fue a los Juegos Olímpicos, no recuerdo mal si de Barcelona 92. Después el señor acá, Juan Carlos Rodríguez, es un viejo lobo de mar. Y el otro fue político y estuvo en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces ustedes dirán. Después del proyecto del Tata que no funcionó, Coca era el presidente de moda. Este es uno de los detalles que tiene mucho el fútbol mexicano. Siempre contratan al director técnico que está de moda. Estamos hablando que pasó con Miguel Herrera. Estamos hablando que pasó en su momento con Javier Aguirre, con Ricardo Lavolpe, ahorita pasó con Coca. Creo que tal vez los dos más acertados que hemos tenido las selecciones que se han visto más sólidas, a pesar de que tuvieron sus críticas, la de Rusia 2018 con Osorio, a pesar de que tuvo sus detalles, pero se veía una selección todavía sólida, que tenía idea y que confiaba en el director técnico, que se veía una figura ahí como un director técnico. Y para mí la mejor de todas, la del 2006, la de Ricardo Lavolpe con Rafael Márquez, con Torrado, con Osvaldo Sánchez en la portería. Creo que esa ha sido la última gran selección, la última gran generación, que lastimosamente perdimos contra Argentina, pero de qué manera perdimos, golazo de Maxi Rodríguez, porque no había otra forma de que nos ganaran. Entonces llega Coca, después del proyecto fallido, súper fallido del Tata Martino, y pues no funcionó, no se encontró con los jugadores, no tuvo presencia, no se entendió con los directivos y adiós.
Llega el Jimmy Lozano porque pues viene de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020, se entiende con los jugadores, es mexicano, hay que apoyar el talento nacional. No digo que no, pero Jimmy seguía en un proceso de crecimiento y haberle dado la selección que en su momento vino como salvavidas ahí en esa Copa ahora contra Coca y que se gana, pero que no era suficiente. Yo creo que él dice que pues tiene que hacer todo este balance, que se va a hablar con los federativos. De todos modos, aquí la gran ventaja es que México ya está clasificado, que no tenemos que estar con esa angustia tantos meses esperando que realmente podamos clasificar al siguiente mundial, porque pues somos locales. De aquí al 2026, si el proyecto estaba mal ya para Qatar, pues todavía hay que seguir durmiendo en nuestros laureles porque seguimos siendo locales. Aquí dos conclusiones de este tema. Vean a este señor, el profesor Bielsa, entrenador actual de Uruguay. Hay que recordar que él era una de las opciones para llegar a la selección mexicana y resulta que no quiso porque todas las condiciones que tenía para llegar, tener control total de la selección y de juveniles, que no lo pusieran a hacer campañas publicitarias, que no se metieran los directivos, todos esos detallitos muy simples que creo que cualquier director técnico podría pedir en cualquier equipo nacional o club, pues obviamente los directivos no le iban a hacer caso porque por dedazo van a meter a los jugadores que a ellos les convenga, a los que estén de moda, lo que Bimbo, Coca o todos los otros patrocinadores digan, necesitamos que este juegue porque va a estar en el comercial haciendo esta publicidad. Entonces, al final es un producto. Entonces, eso nos lleva a la segunda conclusión, que es, usted sigue creyendo que esta novela con este América bicampeón nos está llevando a lo más alto. A nivel mundial realmente hemos quedado muy mal desde Qatar. Y no se diga ya en los torneos que estamos teniendo ahorita, en la Copa Oro, donde también nos metieron 7-0 ahí contra Chile. O sea, sí hemos tenido tropiezos que nos han puesto en una posición a nivel mundial muy, muy mala. Y yo recuerdo cuando un equipo estaba bien, el Cruz Azul, el Chivas, en algún momento yo creo que el América también, y la base de la selección eran esos muchachos, pues funcionaba mejor el equipo y se entiende, porque cuando fue campeón España, pues el Barcelona en ese momento estaba jugando muy bien y fue la base de la España campeona del mundo del 2010, con algunas estrellitas como Iker Casillas, Sergio Ramos, chiquillas estrellitas del Real Madrid. Algo se esperaría que aquí sucediera, pero no está sucediendo. Yo no sé si los jugadores del América estaban muy muy cansados por este increíble bicampeonato que no los llevaron a la Copa América, o también sabían que iban a pasar vergüenzas porque la realidad es que va muy mal el equipo mexicano. Entonces este bicampeonato a mí se me hace que es una forma de intentar cubrir el mal momento que se tiene en el fútbol mexicano en general. Liga MX, Liga de Ascenso, selecciones nacionales en todos los niveles y hasta en las ramas también, en la femenina también sale embarrada. Pero sigamos creyendo que vamos bien. Vamos a ver cómo nos va nuestro mundial. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque seguramente van a acomodar todo para que México no salga del Estadio Azteca. Van a poner los horarios más feos para que los rivales realmente sufran, para intentar llegar lo más lejos posible, porque al final es un negocio y mientras más tiempo dure México, pues más lana les va a caer a estos cuates. Acuérdense que al final a ellos no les importa el resultado, les importa cuánto dinero se pueden llevar. Déjenme saber en los comentarios y en todas nuestras redes sociales ustedes qué opinan acerca del tema. ¿Creen que una cosa es consecuencia de la otra o afecta la Liga MX y todas sus malas decisiones al fútbol, a la selección nacional y al fútbol en general? Yo creo que sí, y viceversa, ¿no? El mal momento o la mafia que se tiene en la selección nacional, pues también habla y son los que vienen de ligas que tenemos y de los europeos que tenemos y hablan de lo mal que está gestionada la liga. Entonces, pues me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Están a favor, están en contra? ¿Están contentos por el bicampeonato? Hablemos de 5 equipos que tenían una selección tremenda y que no ganaron nada. Vamos a empezar con Inglaterra. En un periodo bastante grande, estamos hablando del 2004 al 2012. Tenían figuras como David Beckham, como Wayne Rooney, como Rio Ferdinand, John Terry. Yo creo que aquí ya era la culminación de la Premier League como una liga que realmente traía grandes estrellas, pero mantenía a los nacionales a un gran nivel. Muchos de ellos pues no tenían por qué irse del fútbol nacional, a excepción tal vez de David Beckham, Michael Owen un ratito, pero después regresó. Pero muchos de ellos pues se mantenían en esa liga porque no tenían necesidad del gran nivel que tiene la Premier League. Yo creo que sigue siendo la mejor liga nacional hoy por hoy a nivel mundial. Que ya en Champions es otra cosa y que el Real Madrid pues tiene el ADN de la Champions, pues es diferente, pero la liga de Inglaterra es tremenda. Y esta selección pues no ganó nada y hasta la fecha sigue sin ganar. Yo creo que si Inglaterra no se lleva esta Eurocopa o no hace algo en el próximo Mundial, pues también será una generación como esta,
con grandísimas figuras como Saka, Harry Kane, Jude Bellingham, y que no están consiguiendo nada. Entonces, esta es la primera de 5. Después tenemos a la selección de Países Bajos, concretamente del periodo que fue la que perdió la final del 2010 y la del 2014, porque sí, pierde una final en el Mundial de Brasil, pero en el 2014, no, en el 2010 pierde la final, perdón, y en el 2014 llegan hasta semifinales, manteniendo un núcleo y una base pues que casi prácticamente repetía. Estaba Robin Van Persie, estaba Snyder, estaba Robben, Rafael Van den Vaart, estaba Cute. Sí, estaban muchos de esos grandes jugadores. Estoy prácticamente hablando de medios y de delanteros, pero fue una selección que al final no pudo cosechar. Países Bajos siempre ha tenido grandes equipos y su único gran título pues es la Eurocopa conseguida con Marco van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard, pero no han vuelto a repetir nada en torneos importantes de selección mayor. Yo tengo que incluir aquí a Argentina y en diferentes periodos, pero creo que uno de los más importantes es esa Argentina donde estaba todavía Messi y que se codió, yo creo que del 2006, donde estaba Cambiaso, donde estaba, después también estuvo Milito, donde estuvo Hernán Crespo, después vino donde estuvo el Pipita Higuaín, donde estuvo el Chiquito Romero. Selecciones que llegaron a la final también del Mundial del 2014 en Brasil y que lo pierden ante Alemania. Que ya después muchos de esos ya no se quedaron y sí llega Messi hasta el Mundial de Qatar 2022 y lo ganan, ya es diferente, pero ¿cuántos de estos muchachos, de estos jugadores, Mascherano, Lavezzi, muchos de esos que realmente se quedaron ahí perdidos y que no llegaron? No sé si Lavezzi no. Entonces Argentina yo creo que es otro de esos grandes equipos donde también estuvo incluido Messi, que no consiguieron nada hasta ya cosas más para acá. Después tenemos a Colombia, ese Colombia del 2000... Fue también del 2014 y del 2018. Hicieron muy bien las cosas en Brasil, llegaron como una gran sorpresa, donde tenían a Radamel Falcao, a James Rodríguez, a este Cuadrado, y también en el 2018 todavía en Rusia llegaban pues fuerte, pero pues una selección que al final no cuajó, que tampoco, y digo no cuajó porque no consiguió esos títulos, ¿verdad? No consiguió títulos importantes ni en Copa América, ni tampoco en la Copa del Mundo. Después tenemos a la selección dorada. Si no me equivoco, ya es la última, ¿verdad? De estos 5, claro que sí. La selección dorada, yo creo que una de las más recientes, que es Bélgica, con su gran generación, con Hazard, con Courtois, con De Bruyne, y que al final tampoco consiguieron nada. Llegaron como favoritos al Mundial de Rusia, como favoritos al Mundial de Qatar, y no pudieron hacer mucho. Y en las Eurocopas, pues menos. Un gran equipo, y esto es lo triste. En su momento también le pasó a Portugal con Figo, con su selección de oro, y que tampoco consiguieron nada con esa generación de oro. Y a Bélgica, pues no se diga. Lo más interesante de todo esto es que es un país muy chiquito. Si lo comparamos tal vez en población con México, con Estados Unidos, pues es una cositita. Y pudieron conseguir una grandísima selección. Que muchos de ellos pues son de papás migrantes, o también que es una doble nacionalidad, pues es otra cosa. Pero al final lograron juntarlos y hacer estos super equipazos. Bueno, sí, porque fueron en varias generaciones y fueron varios jugadores, pero que al final pues no funcionó. Si no tienes estos títulos, pues sí serás recordado por los más conocedores del fútbol tal vez, pero no serás recordado por todos. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! ¿Cuándo fue la última vez que cada equipo se llevó el pick número 1 de la selección del draft? En este 2024, los Atlanta Hawks se llevaron a Richards. Es que es francés, pero no sé cómo se pronuncia todavía así. En su momento me costó con Víctor Wembanyama, pero bueno. La última vez que se llevó Atlanta Hawks pues fue en este draft, que parece que ha sido uno de los más malitos, según muchos expertos. Vamos a ver qué sorpresas nos dan esta generación. Después tenemos en el 2023 a los San Antonio Spurs con Víctor Wembanyama, que fue rookie del año, quedó en la tercia de mejores jugadores defensivos, estuvo en el primer equipo de defensivos. O sea, este señor con sus 2.24, este francés, la verdad que la está rompiendo y la va a seguir rompiendo mientras no se lesiona. O si se lesiona, qué tan pronto puede regresar de esos achaques. En el 2022, el Magic de Orlando con Paolo Banchero, que ya representó a Estados Unidos también en el Mundial FIBA, que no les fue nada bien, y que también se llevó el Rookie del Año y que está haciendo muy bien las cosas. Yo creo que también fue una muy buena selección y que al menos durante unos muy buenos años el Orlando va a tener ahí una pieza, un pilar importante con el cual puedan formar un equipo.
Después, aquel Detroit Piston que recordamos que le hacía bullying a Michael Jordan, pues la última vez que consiguió un pick número 1 fue en el 2021 con Kate Cunningham, y que también lo hizo muy bien. Yo creo que también este fue un muy buen pick, es un muy buen armador o escolta. Entonces también van, no voy a decir que van por buen camino, porque vaya que han tenido récords negativos muy muy malos y Kate no puede hacer todo. Hay que recordar que al final esto es un deporte de equipo. Lo mismo le pasó a Víctor Wembanyama, a pesar de sus grandes números individuales, pues es un deporte de conjunto y nomás no ganaban. En el 2020, Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, en el draft de la pandemia. Este es un pick que ya se consolidó, que ya llegó hasta las finales de conferencia de la NBA, que perdieron contra Dallas, pero ahí está. Y vaya que atléticamente, tiro, defensivamente, este señor tiene de todo. Le falta un poco esa parte de que bajarle la mentalidad y no ser tan arrogante, porque cuando se cae, se está pegando fuerte. En el 2019 fueron los Pelícanos de Nueva Orleans con Zion Williamson. Un pick que llamó mucho la atención por el torote que es este señor, y si se descuida se pone bien gordo. En cuanto se jubile, yo creo que sí le va a entrar muy, muy duro a la pizza y a la hamburger. Pero las lesiones lo han matado. La verdad es que ese peso para todo lo que hace este señor, claro que van a empezar a fallarle las articulaciones. Todavía es una incógnita si podrá llegar o no a lo que se espera de acuerdo al potencial que tenía ahí previsto. Pero al menos pues, tiene un muy buen contrato con Jordan, y también ya tiene el contrato millonario con los Pelícanos. Entonces el futuro de este señor, sea como sea, está asegurado. Después, en el 2018, DeAndre Ayton con los Phoenix Suns de Bahamas. Un poste también que se veía interesante, pero no hay que olvidar que este fue el draft donde seleccionaron a Luka Doncic, y se nota una diferencia abismal. Ya no están con los Phoenix Suns, a pesar de que llegaron también a unas finales de la NBA, pero al final pues no se acomodó. En el 2017, los 76ers con Markelle Fultz, un botadorcito que prometía hacer algo ahí como parte del proceso con los de Filadelfia. Al final la NBA le quedó muy grande, mentalmente lo acabó. Ahorita está con Orlando, si todavía no me equivoco, o si no ha cambiado, pero pues no, más bien funciona desde la banca como suplente, pero como titular, pues, y menos con todos los reflectores que tenía ahí con Joel Embiid, con Ben Simmons, no funcionó. 2014, Andrew Wiggins, una selección interesante porque él estaba muy emocionado porque iba a jugar con LeBron James, y al final lo terminan cambiando por Kevin Love a los Timberwolves. Ahí hizo más o menos las cosas, después no funcionó, deciden cambiarlo con Golden State, y ahí ya sale campeón de la NBA, que es algo positivo, mal que bien. Tal vez no como el protagonista que se esperaba, pero sí fue importante, claro que fue importante. John Wall en el 2010 con los Wizards de Washington, un botador también importante, que al menos en lo individual hizo grandes cosas, pero volvemos a lo mismo, esto es un deporte de conjunto y no cuajó. En el 2009, Blake Griffin con los Clippers de Los Ángeles. Era una super selección, vaya que la rompió, es la selección donde estuvo Stephen Curry, pero este señor en su momento la vino rompiendo. No era tan espectacular en los tiros, pero sí en las clavadas, y tenía un físico tremendísimo que pues lastimosamente eso se empieza a acabar, mientras que el tiro y el colmillo que sigue teniendo Stephen Curry pues se mantiene a tal grado que está todavía ahorita concentrado con la selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París. 2008, otra promesa que se esfumó por las lesiones con los Bulls de Chicago, Derrick Rose, una selección que realmente emocionó a propios extraños. Se veía tal vez el resurgir de los Chicago Bulls con este muchacho. Cuando estuvo en su momento prime sin lesiones era abismal, tanto así que fue MVP, pero al final esas lesiones lo acabaron. Sigue siendo un gran líder, muchísima experiencia, mucho talento, pero siempre cuidándolo porque es de cristal. 2007, Greg Oden. Tal vez aquí lo importante sería decir que la otra selección fue Kevin Durant con los Sonics de Seattle, y pues los Blazers se habrán de arrepentir. 2006, Andrea Bargnani. Sí, bueno, este señor con los Toronto Raptors hizo ahí unos números interesantes, al menos lo intentó, pero pues tampoco pasó sin pena ni gloria. Andrew Bogut del 2005, si no me equivoco, este sí fue campeón con los Warriors de Golden State. En ese momento fue seleccionado por Milwaukee en el 2005. 2002, Yao Ming, con los Rockets Houston. Este señor vino a ponerle un estate quieto a Shaquille O'Neal, vino a revolucionar un poquito ahí la liga de los hombres grandes, pero también las lesiones por su tremenda altura pues le afectaron un poquito. Kenyon Martin del 2000 con los Brooklyn Nets, usted lo recordará, si no, pues tampoco pasa nada.
Joe Smith en 1995 con los Warriors de Golden State, la última vez que seleccionaron los de San Francisco. Larry Johnson en 1991 con los Charlotte Hornets, que hay una historia muy curiosa porque creo que gracias a él también se negociaron grandes contratos de tenis, sobre todo porque él presionaba mucho para intentar ser como Jordan, no se consiguió, pero apareció en la película de Space Jam. Purvis Ellison para los Sacramento Kings en 1989. Patrick Ewing, otro que también salió en Space Jam, en 1985 para los New York Knicks. Después tenemos a los Lakers. La última vez que tuvo una selección número 1 fue con James Worthy en 1982. 1981 Mark Aguirre para los Dallas Mavericks, así es. Ya estamos hasta los 80s. Y en 1950 con los Boston Celtics, Charlie Sher. La última vez que Boston tuvo una selección número 1 es el que ya llovió. La última vez que tuvieron los Atlanta Hawks una selección número 1 antes de esta del 2024 fue en 1975, donde draftearon a David Thompson. Y los equipos que nunca han tenido un pick número 1 son los Pacers, Utah Jazz, Miami Heat, OKC, el Thunder, los Memphis Grizzlies y Denver Nuggets. Deportes Olímpicos. Se cumplen 100 años de París 1924. Si yo digo por ahí 2024, usted acuérdese que estoy hablando de estos Juegos Olímpicos, ya los del centenario. Y a la semana pasada la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos pues quiso platicar un poquito acerca de lo que se vivió en aquel entonces hace 100 años, cuando se citaron a 3.257 atletas de 45 países para competir en 23 deportes diferentes. La Villa Olímpica aquí fue en 1924 donde se innovó esta idea. Fue la primera vez que se construyó una Villa Olímpica para el hospedaje de las delegaciones. Si pueden ver en esa imagen, pues parecen como un poquito como campos de concentración. Son cabañas ahí medio interesantes que seguramente ahí cerraban esas puertas para en las noches no dejar salir a los tremendos atletas. Pero era el primer concepto. Esto era la primera vez que querían mantener a todos los atletas y el cuerpo técnico, entrenadores, doctores, si es que llevaban, en un mismo lugar para de ahí poderlos mover más fácilmente a las diferentes localidades donde se estaban desarrollando los eventos. Esto por temas de logística, y vaya que ha funcionado. Realmente tienes más control de tantos atletas, y vaya que muchos de ellos hoy en día pues ya son superestrellas también. No se trata de tenerlos en tantos hoteles como pasó en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, pero sí tenerlos en un solo lugar, salvo en algunos deportes, como por ejemplo en el caso del surf, que va a ser allá en Oceanía. Pues bueno, va a ser algo interesante en estos Juegos Olímpicos del 2024, así estoy hablando de esta edición. Después tenemos que fue la primera vez que se estrenó el eslogan de Citius, Altius y Fortus, que significa, y viene del latín, más rápido, más alto, más fuerte. Este pin está muy padre, y fíjense, desde 1924 Coca-Cola ya estaba ahí metido. Ya también estaba ahí lo que acabamos de ver, la imagen de la Villa Olímpica, era de esgrima, porque ahí tenían a dos esgrimistas en la parte de arriba sobre la bandera de Francia. Me imagino que un símbolo ahí medio cristiano o referente a algo que tengan ahí que ver con París. Y pues esas fueron las Olimpiadas, las octavas Olimpiadas apenas, y ahora ya cuántas llevamos, hasta dónde hemos llegado. Hablemos un poquito del deporte latinoamericano, porque Argentina fue no fue el primer, sino fue el país de habla hispana más destacado en ganar 6 medallas. Tuvieron el oro en polo, después tuvieron 3 platas y 2 bronces. Los otros que también llegaron a participar, antes de llegar, los otros que participaron, Uruguay también fue destacado porque se convirtió en el primer equipo de América Latina en ganar el oro en fútbol, además de darle vida a la tradicional vuelta olímpica. Después de haber ganado, pues se dieron esta vueltecita por la pista, y agradecer a todos los que habían asistido. Algo muy curioso sobre estas medallas olímpicas, como en aquel entonces todavía no había un mundial de la FIFA, pues los uruguayos dicen que estas 2 medallas olímpicas que consiguieron en aquellos entonces cuentan como campeonatos olímpicos. Si tú le preguntas a un uruguayo cuántas copas del mundo tienen, ellos te van a decir 4, a pesar de que oficiales de FIFA son 2. Y antes de pasar a los otros que también compitieron de parte de equipos de habla hispana, de delegaciones, pues estuvo Chile, Cuba, Ecuador, México y España. Fueron los otros que también participaron en esta edición. Y ahora sí, un poquito de Hollywood. Este señor Johnny Wells Mueller participó en París 1924,
Ya había participado creo que en 2 Juegos Olímpicos anteriores y vaya que ganaba muchísimas medallas. Fue parte del equipo de waterpolo, pero también participaba en pruebas de natación y ganó muchísimas medallas. Y es recordado porque estuvo en Hollywood, interpretó a Tarzán en aquella emblemática película ya allá en algunos ayeres, claro que sí. Y ahora solamente nos queda esperar pues ya unos días, estamos a menos de 20 días de que llegue los Juegos Olímpicos de París 2024, así 2024, donde la fiesta será, simplemente vamos a comenzar con una inauguración totalmente diferente ahí sobre el río, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos, claro que sí, también por la Torre Eiffel, y vamos a ver qué nos deparan en esta edición de los Juegos Olímpicos. París promete mucho. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos siempre trae un poquito de desgracia después de que terminan los eventos porque se pierden mucha de la inversión que se tiene en los países. No se diga Tokio, vaya que tuvo que soportar un trancazo con la pandemia, porque se esperan que sea un poquito de retorno con pues la visita de la gente que va, ¿no? De los asistentes, con los souvenirs, con la venta de los boletos y todo lo que llevan los negocios locales alrededor de la ciudad sede. París ahora sí lo va a tener nuevamente. Hay que recordar que este fue el ciclo olímpico más corto que ha existido. No ha sido el más largo, porque el más largo pues fueron durante las guerras. Pero pues este fue muy corto porque los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 fueron en el 2021 por el tema de la pandemia. Estaban por casi cancelarse, pero al final se consiguieron hacer con sus respectivas medidas. Y solamente tuvimos 3 años entre ese y esta nueva edición. ¿Qué tan emocionados están? Porque ya falta nada para que comience. Hay que recordar que son del 26 de julio hasta la primera semana de agosto. Fórmula 1. Y para finalizar vamos a platicar sobre el Gran Premio de Gran Bretaña. Les digo que los pósters de Visa Cash App Racing Bulls son tremendos. Todavía ni siquiera comenzaba la carrera, estaban en la vuelta de formación y Pierre Gasly le dijeron, ¿sabes qué? Retáchate para los pits porque encontramos una falla en el coche. De todos modos, el francés ya traía una situación ahí medio complicada porque traía 50 lugares de penalización porque había cambiado muchísimas piezas del motor. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No tenemos por qué arriesgarnos. El otro que también se despidió a pesar de que había hecho la pole position en su casa fue George Russell. Todo este tema de la variable del clima, pues vaya que le afectó. Parece que ahí tuvo una fuga en su sistema de refrigeración. Y aunque seguía peleando ahí por intentar aunque sea entrar al podio, pues al final dijeron, ¿sabes qué? Retira el coche, bye. Al final cuando llega a los pits traía los ojos llenos de lágrima. Claro que da coraje. Lo de Checo Pérez es una verdadera tristeza y como dice Christian Horner, esto se está convirtiendo en una situación insostenible. Si no suma puntos, si no está ayudando a Max Verstappen a pelear contra los Ferrari, contra los McLaren y contra los Mercedes, es difícil que a pesar de la extensión del contrato puedan hacer algo por él. Esto no solamente ya es un tema del coche, esto no solamente es un tema del equipo, también tiene mucho que ver la conducción del piloto y claro que durante la Q1 en el sábado de clasificación muchos pilotos se fueron porque todavía estaba la pista húmeda y los neumáticos eran lisos, pero Checo Pérez fue el único que se quedó atorado y bye. Se fue eliminado en la primera clasificación y pues decidieron mejor cambiar la unidad de potencia, salió desde los pits, empezó a remontar ya durante la carrera, pero una mala estrategia y un mal pronóstico del tiempo al momento de poner los intermedios pues le arruinaron toda la carrera. Todos los que venía persiguiendo, iba atrás de Magnussen, después Ocon también lo rebasa, al final fue un desastre y Checo Pérez lo dice, realmente la estrategia nos vino a partir en dos todo lo que teníamos, porque de hecho Kevin Magnussen quedó en la posición número 12, creo que Checo Pérez tenía muchas chances de haberle quitado a Yuki Tsunoda el 10º lugar, a Albon el 9º lugar, a Fernando Alonso todavía haberle peleado, haber sumado unos puntitos, que se notara la máquina que tiene y el piloto que es, pero ahora sí la estrategia no le funcionó para nada. Al otro que también le echaron a perder el fin de semana fue a Charles Leclerc porque él estaba en el top 10 y también quisieron jugarle al vivo y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner los intermedios. Hacen eso, no llueve como se espera, se acaban las llantas de los intermedios y pues ya de nada sirvió. Y el tiempo que habían supuestamente ellos intentado ahorrarse, pues se duplicó, triplicó y de nada sirvió. Ahora sí, entrando a los puntos, Yuki Tsunoda rescata el último puntito desde la 10ª posición. Muy bien por Racing Bulls, muy bien por el Nippon. 9º lugar para Alexander Albon, muy bien por Williams, muy bien por el de Tailandia. Williams ahí le está armando, con este señor también que ya renovó, que pues realmente es su carta más fuerte, que está madurando cada vez más y que no hay que negar que en unos años cuando ya se vayan los más veteranos, estamos hablando de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Checo Pérez, lo volvamos a ver en una escudería grande. Ahora sí, hablando del Nano, queda en 8º lugar. Aston Martin suma por partida doble con el Nano primero en 8º lugar y en 7º con el hijo del dueño, Lance Stroll, que renovó otra vez
por quién sabe cuántos años. Esto es vitalicio y con este resultado hasta que el señor quiera. La verdad es que puede tener una muy buena carrera y puede tener 5 muy malas y de todos modos es el mejor piloto para su papi. Entonces está muy bien. Nico Hülkenberg, sexto lugar. Sorprende lo que está haciendo Haas y más con Nico. Se está despidiendo en lo grande con el equipo de Estados Unidos y más ahora que se va a ir con Audi, con un equipo alemán. Que Kick Sauber sigue perdido, pero con este señor y con lo que está demostrando, se vienen buenas cosas. Esperemos que sí, mientras le sigan dando una buena máquina, que al menos con Haas se está viendo muchísimo mejor. Le ganó a los Aston Martin, le ganó a un Ferrari, le ganó a un Red Bull, entonces, y suma desde la sexta posición que le da 8 puntos. 11 puntitos desde el quinto lugar para el otro Ferrari, para Carlos Sainz. Es el otro lado de la moneda. No estuvo mucho en la disputa por el podio, pero al menos lo intentó. Creo que hasta el momento esta ha sido la mejor carrera. Y ahora vamos a entrar con los 5 protagonistas. Oscar Piastri, que también fue uno de los 5 que dominó este gran premio en algún momento, porque fueron los 5 que nos vamos a mencionar ahorita. Bueno, los 4 que vamos a mencionar ahorita, más George Russell. Pero a Piastri lo sacrificaron en un momento para dejar entrar primero los pits a Norris en el momento en que la lluvia ya venía fuerte, y pues esa vuelta le echó a perder prácticamente todo lo que había remado contra corriente para pelear con los punteros y lo echó hasta atrás. Después ahí se peleó otra vez con Carlos Sainz, lo logra rebasar y no puede hacer nada más que quedar en cuarto. El sacrificio al final pues da frutos de alguna forma, porque Lando Norris se queda con el tercer lugar, suma 15 puntos más los 12 de Piastri, son 27 puntos muy importantes para la naranja papaya. Segundo lugar para Max Verstappen, que también en algún momento estuvo ahí dominando, pero pues no pudo al final. De todos modos, de los daños que tuvo Red Bull, fue lo mejor que pudo conseguir y está muy bien. Él sigue sumando para el campeonato y buscar el tetracampeonato en el de pilotos, y pues sigue también manteniendo esa distancia contra las otras escuderías que sí están sumando por partida doble. Y con 9 gran premios conseguidos en un solo circuito, es el piloto que más lo ha hecho, y en Gran Bretaña y en casa es Lewis Hamilton, que se lleva este premio después del último que consiguió, que fue en diciembre del 2021. Y pues bueno, que parecía que no iba a conseguir más con Mercedes, y sí que lo consigue. Se va a ir a Ferrari, donde seguramente tendrá también posibilidades de pelear por algo, pero es que Mercedes sí está yendo de hacer bien las cosas a hacerlas muy bien. Pole position para George Russell, victoria para Lewis Hamilton, casi suman también por partida doble, pero lo que hizo Sir Lewis Hamilton en este gran premio fue tremendo. Complicado porque le ganó por 1.46 segundos. Ya en las últimas 3 vueltas Max Verstappen se les estaba yendo por todo, pero pues ya era muy poco el tiempo que quedaba de carrera y Lewis Hamilton hizo muy bien las cosas. ¿Cómo queda la telenovela en el Mundial de Pilotos? Pues bueno, Max Verstappen se mantiene arriba, realmente no hubo muchos cambios, Norris también, Leclerc, Sainz, pero Piastri ya rebasa a Pérez y se afianza en la quinta posición. Pérez cae a la sexta y eso preocupa, porque por ahí parece que hay una cláusula que dice que si Checo Pérez no está sumando puntos, si no está quinto lugar en el Mundial de Pilotos y no está aportando lo que se espera, pues le pueden rescindir el contrato. Esa cláusula no me parece descabellada, porque es lo mínimo que se espera al estar en una escudería que viene de ser campeona durante ya muchas temporadas, con un coche muy dominante y con un Max Verstappen que te está demostrando el potencial y todo lo que le puede sacar al coche. Checo Pérez, a pesar de que ya renovó por otros 2 años, no tiene nada asegurado, y en la Fórmula 1, en un mundo tan bestial y tan egoísta, pues a pesar de que la fanaticada mexicana le dé muchísimo dinero, y también los japoneses y los españoles y todos los que quieren a Checo Pérez, si no das resultados deportivamente hablando, es difícil que te puedan sostener un asiento en Fórmula 1. Los Mercedes también se acercan, 111 de Russell, 110 de Hamilton. Y los Aston Martin pues se quedan en 9 y 10. Ya se mete al top 10 Stroll por la carrerita que hizo este fin de semana. En el Mundial de Constructores, pues tenemos ya finalmente que Red Bull se mantiene arriba. Al menos lo que hizo Max Verstappen fue suficiente para mantener esa distancia contra los Ferrari, contra los McLaren. Y Mercedes se está metiendo de lleno en la pelea por el tercer lugar contra McLaren, aunque McLaren no se despega por mucho de Ferrari. Entonces ese 2-3-4 se mantiene todavía abierto. Aston Martin se separa, al menos ya le duplica a Racing Bulls, que tiene 31 puntos en la sexta posición. 7 para Haas, que se despega de Alpine, que también Alpine tuvo un fin de semana muy malo. Williams vuelve a sumar, aunque sea poquito, aunque sea 2 puntitos más con Alexander Albon, porque es el único que suma, porque Logan Sargent también ya va. Y Kick Sauber en la 10ª posición, desaparecido, ya rezando porque Audi llegue lo antes posible.
Señoras y señores, con eso terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me divertí mucho investigando y preparando todo esto para ustedes. Ya estamos a menos de 20 días para los Juegos Olímpicos de París, que es lo que más les emociona. Ya también se va a terminar la Eurocopa, se va a acabar la Copa América y ya también comenzó la Liga MX, porque claro, hay que ponerle las pilas porque en el mes de agosto se viene la Leagues Cup, otro evento que tenemos que ir a cumplirle al vecino del norte. Síganos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en TikTok para temas exclusivos de la Fórmula 1 como Los Casillas F1. Como dice alguien que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!